Hola mis hermanos, Shalom a todos. Bienvenidos a En Espíritu y Verdad. Hoy vamos a tratar un elemento de fe cristiana que es inevitable. Cristo el Señor se da como alimento para que de forma inequívoca, de forma precisa, indubitable, usted pueda tener comunión certera con Él. Al punto de que al darse como alimento, usted asimilando ese alimento lo asimile a usted y usted se convierta en aquello que acaba de consumir, que es Jesucristo mismo. Esto se da dentro del contexto de un culto establecido por el Señor con rango de sacramento. Y ese culto es la Eucaristía. Número uno, escuche bien, es el culto. No es un culto, no. No es como se creen algunos, que es un culto compatible con otros cultos, ¿no? Que es un culto que puede ser superado y que de hecho es superado, piensan algunos, por otras expresiones cúlticas, ¿no? Por eso es que muchas personas renuncian a ese precepto de amor llamado la Eucaristía y prescinden de él para tener otras experiencias cúlticas, porque allá en los otros cultos, ellos sienten bonito. Porque allá en los otros cultos, y estoy hablando de los católicos, o sea, yo sé que nos están viendo y escuchando hermanos separados. Yo no le estoy hablando específicamente a los hermanos separados. Los hermanos separados tienen la prerrogativa de estar en la iglesia en la que mejor los traten e ir al culto en el que mejor se sientan. Yo no tengo problema con los hermanos separados, porque al fin de cuentas seremos juzgados según ejerzamos nuestra conciencia y según esa misma conciencia haya sido informada. O sea, yo quiero ser claro con ustedes. O sea, el hermano evangélico de la denominación que sea, este próximo domingo no va a misa, no comete pecado mortal. El pobrecito no sabe, no tiene conciencia de esta buena noticia. Pero si usted es católico, y su conciencia ha llegado a este nivel de información y de formación, usted y yo tenemos una cita de amor con el Señor en ese culto hermoso, sacramento de vida, que es el sacramento de la Eucaristía. En espíritu y verdad, te estamos diciendo la verdad, y la parte del espíritu te estamos diciendo qué es lo que esto conlleva, cuál debe ser tu respuesta. Por eso vamos a interiorizar todo esto, señoras y señores. Entonces, no se trata para nosotros los católicos de prescindir de la Eucaristía para preferir otros cultos, porque en los otros cultos, como decía, me siento mejor. Yo escuché un católico que me dijo una vez, yo voy al otro culto porque allá en el otro culto yo complemento mi fe católica. ¿Tú te imaginas eso? Complementa su fe católica. Eso es como tener una amante para complementar el matrimonio. Esto es increíble. Estos católicos son una cosa increíble. Hay otros católicos que me dicen que ellos prescinden de la misa para preferir otros cultos porque allá en el otro culto ellos complementan la Santa Misa. O sea, ahora el sacrificio de la cruz necesita ser complementado. Esto es increíble. Mire, yo he llegado a la siguiente conclusión. Estos católicos, estoy hablando de católicos, estos católicos prescinden de ese precepto de amor, que es la Santa Misa, establecido por el Señor. Prescinden de eso para preferir otras experiencias cúlticas porque ellos quieren ser, al fin de cuentas, entretenidos. Y la noticia que yo doy cuando imparto este tema es que el Señor Jesús no se inventó la Santa Misa para entretenerte. El Señor Jesús se inventó la Santa Misa para salvarte. Es medio de salvación, es medio de encuentro con Cristo el Señor, que es uno de los objetivos de este programa, que te encuentres con el Cristo de verdad, con el Cristo del Evangelio, no con las versiones, nociones, interpretaciones de otros Cristos y otros evangelios, el Cristo de verdad. Y el Cristo de verdad tiene sacramentos, y uno de esos sacramentos es la Santa Misa. Yo quiero a Cristo, yo lo amo, pues yo no tengo nada más que pensar, que decir, que hacer. Yo voy a la misa a encontrarme con mi Señor, a que me abrace desde adentro y me imparta su vida y me dé de su gracia para que yo me vaya conformando a su realidad.
vaya asimilando su identidad, vaya pareciéndome a Él, ¿eh? Recibiendo esa gracia y el aumento de esa gracia santificante para tener una comunión más certera, más abarcadora, más profunda. Yo soy católico, yo no puedo prescindir de ese sacramento, señoras y señores, ¿no? Y déjame decirte algo, porque alguno está diciendo, es que la misa me aburre. Lo que pasa es, ay Dios mío, sobre todo cuando la da el monseñor, qué monotonía. Algunos me han dicho, mira Fernando, es que chico, pero repasa el misal, date cuenta. Tú no te cansas, Fernando, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Escucha, my friend, escuche bien cuál es su problema. Su problema no es la Santa Misa, ¿ok? Sí, porque ahora resulta que a usted no le cuadra lo que dijo el Señor, lo que estableció el Señor. Hay gente que no quiere lo que estableció el Señor. Él fijó ese sacramento, pero no, a mí no me llena. Lo que Cristo quiso no me llena, no me satisface, no me entretiene, no me hace sentir. Y yo tengo que decirle entonces que no falló Cristo, ¿no? Ni falló la iglesia que dispensa este sacramento hermoso. No. ¿Usted sabe quién falla? Falla usted, porque usted no se abre a la gracia. El católico que no se abre a la gracia no puede operar en él. Ex opere operato, esto es garantizado. Cristo el Señor opera, trabaja, imparte, se revela, se manifiesta en este sacramento. No cabe la menor duda. Pero la naturaleza tiene que colaborar con la gracia. Y si yo no me abro, si yo pongo el vaso boca abajo, puedo echar un mar y el vaso no se llena. ¿Por qué no se llena? Porque está boca abajo. ¿Por qué no se llenan los católicos muchas veces cuando van a misa? Porque no tienen el vaso boca arriba, lo tienen boca abajo. Señor, señora, ponga el vaso boca arriba, colabore con la gracia, concientícese de lo que está pasando en la Santa Misa, por favor. El problema no es Cristo, o sea, el problema no es del que se inventó la misa, y el problema no es de la institución que dispensa ese sacramento de la misa, que es la iglesia. El problema es usted y soy yo. El sacramento no hay que variarlo. Cristo no tiene por qué cambiar las cosas que estableció para complacerme a mí. El que tengo que cambiar soy yo. Vamos a seguir concientizándonos de esto, señoras y señores. Recuerden, verdad. ¿Cuál es la verdad? La Eucaristía, sacramento hermoso de salvación y de comunión con Dios. ¿Dónde está el Espíritu? Nuestra colaboración, interiorización de ese misterio. Quédese con nosotros que esto se pone mejor. Retornamos a En Espíritu y Verdad. En esta ocasión estamos meditando uno de los más grandes misterios de nuestra fe, que es la Eucaristía. Para mí el más maravilloso, porque es ese sacramento que me permite tener comunión de forma certera e inequívoca. O sea, esto es garantizado por el que no miente ni puede engañarnos. Dios nuestro Señor, con su espíritu, sangre, alma y divinidad, presente en ese sacramento hermoso. Por eso yo no puedo prescindir de ese sacramento. Y si usted es verdaderamente católico y católica, usted tampoco prescinde de ese sacramento. Muy bien, señoras y señores. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Cada vez que un católico menosprecia la Santa Misa o pudiendo asistir, se ausenta de ese precepto de amor, o cada vez que un católico cree que la Santa Misa es compatible o superado por otras experiencias de culto, ese católico le está diciendo a muchos, a miles de mártires que están equivocados. Miles de cristianos.
ofrendaron sus vidas porque desacataron las órdenes de los imperios opresores de la época que prohibieron la fe cristiana y decretaron que el culto de esa fe cristiana era ilegal. En algunos momentos de la historia, como esa gran persecución de Diocleciano pasado el siglo I, nuestra religión cristiana católica fue decretada ilegal y el culto llamado a la misa fue, por tanto, prohibido. Y pregunto, ¿qué fue lo que hicieron aquellos primeros hermanos nuestros? ¿Qué hicieron? Se echaron a llorar. ¿Eh? Se fueron para otra religión. Se fueron para otra religión, pregunto. Fundaron otra iglesia. ¿Qué hicieron? Apostataron de su fe. ¿Sabe lo que hicieron aquellos primeros cristianos? Se iban a las afueras de la ciudad, digamos Roma, se iban a las afueras de la ciudad y se metían en túneles subterráneos que hoy conocemos como las catacumbas. Ahí se metían nuestros primeros hermanos a honrar la memoria de sus mártires y a participar del cuerpo y la sangre del Señor. Centro de culto, las catacumbas debajo de la tierra. Sabiendo que si los atrapaban, los mataban. Y de hecho los atrapaban y los mataban. Yo he estado leyendo cosas de los expertos en este sentido. Escuchen bien, recuerden, 2000 años atrás no habían los conocimientos que hoy tenemos sobre bacterias, epidemias, pestes. Y por la premura y la ilegalidad del acto, estos hermanos colocaban los cadáveres en un orificio más o menos profundo, ponían una lápida más o menos bien puesta y se iban. O sea, escuche, allá abajo, en ese centro de culto, lo que había era una peste a muerto constante. 2000 años atrás no había luz eléctrica y el terreno era irregular y escarpado. No había forma de dar una secuencia de pasos sin que se cayera. Increíble. Allí iban nuestros hermanos, sabiendo que si los atrapaban, los mataban. Y escuchen, a ellos les constaba de que junto a ellos iban falsos hermanos, gente que se hacía pasar por cristianos para luego delatarles y ganar indulgencia con el imperio. ¿Me permiten concluir ahora? Escuche bien. Descender a una catacumba, participar de la Santa Misa, era una sentencia de muerte. ¿Y por qué lo hacían? O sea, la pregunta es, ¿qué sabían ellos que nosotros no sabemos? O sea, ¿por qué la Eucaristía para ellos revestía una importancia que muchos católicos hoy no descubren? Por eso decía, mucho cuidado con desatender, mucho cuidado con menospreciar la misa. Porque al menospreciar la misa, al intercambiar la misa, usted está faltándole el respeto a ese montón de mártires. Usted está diciendo indirectamente o directamente con sus actos, usted está diciendo que esos hermanos nuestros del primer y segundo siglo eran unos idiotas, lunáticos, imbéciles, ¿cómo se les ocurre? Mucho cuidado, señor y señora. ¿Por qué lo hacían? En una ocasión, atraparon a uno de estos hermanos nuestros. Lo atraparon. Estaba haciendo el cuerpo y la sangre del Señor. Y los atraparon, a él con otros. Lo llevaron al circo romano para convertirlo en pasto de fieras. En un momento dado, abren las compuertas y sueltan las bestias y fieras que lo iban a desmembrar vivo. En ese momento había un soldado romano que lo custodiaba. Y óyeme, el soldado romano, al ver la entereza de carácter, la disposición y hasta la alegría de ese hermano nuestro, el soldado romano pasmado no lo podía creer, lo increpaba, lo cuestionaba, diciéndole, no entiendo usted de los cristianos. Tú sabes que ese culto es ilegal. Tú sabes que tu religión está prohibida. Dime ahora que estás a punto de morir, ¿por qué participaste de ese culto si sabías que te íbamos a matar? Y aquel hermano nuestro respondió, es que yo sin la Eucaristía no puedo vivir. Y usted y yo podemos vivir sin la Santa Misa. Sacramento maravilloso.
sacramento de reconciliación, sacramento de vida eterna. Para mí la misa es necesaria, porque es un precepto de amor de Jesucristo el Señor, a quien yo digo amar y servir. En el próximo segmento, esto va a estar bueno, en el próximo segmento, le anticipo para que no se vaya, para que no le vaya a cambiar. Así que, señora, quítele el control ese al señor que está a su lado y quédense en sintonía con este programa, porque a continuación vamos a hablar del capítulo 6 de San Juan y vamos a traer a consideración de ustedes algunos elementos de ese gran discurso del pan de vida, en el que el Señor utiliza más de 40 versículos para hablarnos acerca de su presencia real en la Santa Misa. Quédese en sintonía con nosotros. Regresamos ya. Y como les había dicho, mis hermanos, vamos con el capítulo 6 de San Juan. Aquí el Señor usa más de 40 versículos para hablarnos acerca de su presencia real en la Santa Misa. Y ya ustedes van a corroborar, siguiendo este capítulo, que no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se repite. Vamos a ver esto en el contexto, para hacer recurso de la verdad, que luego vamos a interiorizar, porque este programa se llama En Espíritu y Verdad, ambas cosas. Vamos a ver, vamos a grumiar esta verdad. Tenemos, ¿cómo comienza este capítulo? El capítulo 6 de San Juan. Comienza con lo que le gusta a la gente, comienza con un tremendo milagro. Léanlo. ¿En qué consistió ese milagro? La multiplicación de panes y peces. Dice el texto que el Señor le llenó la panza a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. He leído, dicen algunos expertos, que por lo tanto estamos hablando de una multitud de por lo menos 10,000 personas. Si estos estudiosos tienen la razón, y yo les creo, pues entonces el Señor le llenó la panza a una multitud de 10,000 personas. Díganme ustedes, qué tremendo milagro, ¿verdad que sí? Y como resultado de ese tremendo milagro, ¿qué fue lo que hizo toda esa gente? Seguía al Señor. Ustedes que conocen el pasaje o lo están leyendo en este momento. ¿Ah? Ustedes que conocen la reprimenda que dio el Señor a los que le seguían. ¿Ah? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué lo seguían? Por el milagrito, por el milagro. El Señor les llama la atención. Ustedes me siguen porque vieron saciada su necesidad de pan. Procuren mejor en adelante el pan que mi Padre les puede dar. Y cuando ellos escucharon el pan que mi Padre les puede dar, ¿en qué pensaron ellos? En otro milagrito. Eso es lo que pasa. Mira, hay que sacar, hay que desatenderse. Hay que abandonarse, hay que creer de forma total. O sea, el Señor obra milagros y portentos, seguro que sí, lo creemos. Pero la acción del Señor no se reduce a eso. O sea, la acción del Señor no se reduce a darnos pan perecedero, a darnos juguetitos, o a cosas tan importantes como proveernos salud y ese tipo de cosas. Y medios para sostener a nuestra familia. Todo esto está bueno, todo esto está chévere, pero la acción del Señor va mucho más allá. Es necesario, por tanto, fijarse en el milagro de los milagros, ese milagro maravilloso sin el cual yo no puedo tener una comunión profundísima con Él, al estilo de Él, que es mediante la Eucaristía. Entonces, la multitud reta al Señor y para sacarle otro milagrito le dice, nuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto. ¿Qué señal haces tú para que creamos en ti? Se quedaron expectantes. ¿Qué señal haces tú? Y ahora el Señor pues los trata a su nivel y les llama la atención.
Y les dice, pues vuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto y murieron. Y murieron. Vuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto y murieron. Pero quien coma del pan que yo le voy a dar, no morirá jamás. ¿Y en qué pensaron ellos? Ay, de verdad, esto es increíble. Por esto es que hay que madurar en la fe. Por eso es que hacemos estos programas, señoras y señores. Pues ellos pensaron, este pan que nos va a dar ahora el milagrero, es un pan mejor que el anterior. El anterior nos llenó la panza. Este ahora es un pan mágico, por virtud del cual no moriremos jamás. Pensaron que ya habían atrapado al Señor y le dijeron, danos de ese pan, danos de ese pan. Y ahora en adelante, el Señor les va a exigir aquello sin lo cual no es posible un verdadero milagro. En adelante el Señor les va a exigir fe. Y ahora sí, por más de 40 versículos, el Señor dice, insiste, repite una y otra vez. Pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y cuál fue la reacción de la multitud? Este hombre está loco. O sea, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne y a beber su sangre? No, este hombre se equivoca. Escucha bien, porque a veces nos desatendemos de la misa. Porque a veces, indirectamente, digo, no lo verbalizamos de esa manera, pero nuestra actitud nos delata. O sea, siendo católico a conciencia y no atender a ese precepto de amor maravilloso que es la Santa Misa, es pensar en el fondo que Jesucristo se equivoca. O pensar en el fondo que Jesucristo no tiene el poder para hacer lo que dice. Pero usted y yo creemos que Jesucristo no se equivoca, Jesucristo dice la verdad y Jesucristo tiene el poder para hacer lo que dice. Por eso le creemos. Si Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Si Él dice, esto es mi sangre, eso es su sangre inocente que se da para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Vamos a hacer como la multitud? Como han hecho algunos católicos ya. Se van, abandonan, se retiran, se van. ¿Por qué? Pues porque lo que ellos querían no fue satisfecho. Cristo tiene otra idea. El Señor, el que manda. Ellos se fueron. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue con ellos. ¿Qué hizo el Señor? Se echó para atrás. ¿Qué hizo el Señor? Lo echó a votación. ¿Qué hizo el Señor? Optó por una actitud relativista. ¿Acaso el Señor le dijo, quédense conmigo y que cada cual crea lo que le dé la gana? No, Señor. Jesucristo se regresó a los 12 que le quedaban y les lanzó la pregunta que yo les lanzo a ustedes en este momento en el nombre del Señor. ¿Y ustedes se quieren ir también? ¿Y ustedes se quieren ir también? Ustedes, si son listos, responden conmigo al Señor. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Yo no sé ustedes, pero yo de aquí no me voy. Yo aquí me quedo. Alabado sea Jesucristo. Gracias. Dios les bendiga.